Por ahí me contó un pajarito que con Sonia por ahí tienen dificultades para entenderle, ¿puede ser? O sea, sean sinceros porque eso nos sirve para ir mejorando. Va muy rápido y no se detiene a explicar. Ajá. ¿Alguna otra cosita más para...? O sea, todo lo que ustedes nos digan a nosotros nos sirve para mejorar, ¿sí? Porque la idea es que ustedes vayan aprendiendo, o sea, ¿no? ¿De qué nos sirve nosotros venir, vomitar todo esto y si ustedes no entienden nada no tiene sentido? Entonces, que vaya un poquito más rápido, más lento. Perdón, no más rápido, no porque estaríamos en problemas. Bueno, ahora yo le comunico eso. Vamos a ver hoy núcleo, membrana nuclear, ácidos nucleicos, ¿sí? Cualquier cosita, si yo voy muy rápido o algo que no entienden, yo ya les digo, me levantan la mano, me dicen profe esto, profe aquello, y lo tratamos de ver, ¿sí?
No escribí nada. Bueno, chicos, vamos a hacer un pequeño repaso. Este es un esquema de una célula, ¿sí? Las células tienen muchas formas, pero para que lo entiendan básicamente, en general, las células eucariotas tienen un núcleo, que es lo que la diferencia de las procariotas, y el citoplasma, y ese citoplasma tiene la membrana plasmática, que fue lo que vimos en la clase pasada. Recuerden que era una doble capa de fosfolípidos, que tenía proteínas, que tenía hidratos de carbono, ¿sí? Eso es la membrana plasmática. Lo que vamos a ver hoy es el núcleo, la membrana nuclear y los ácidos nucleicos, los ácidos que se encuentran dentro del núcleo, que es el ADN y el ARN. Bueno, básicamente es eso lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son las funciones del núcleo celular? Principalmente son dos, que es el almacenamiento de la información del material genético y la reproducción celular. Ahí tenemos, bueno, más o menos lo que yo le esquematicé ahí, que es una célula. La parte central, que es más oscura, sería el núcleo. Después tenemos el citoplasma y ese contorno más oscurito es la membrana plasmática, ¿sí? Así se ve una imagen de una célula simple en un microscopio. ¿Cómo está constituido el núcleo? Por un lado tenemos la envoltura nuclear, que vendría a ser como la membrana plasmática, pero sería membrana nuclear, ¿sí? O envoltura nuclear, porque va a estar conteniendo al núcleo. Está formada por dos membranas concéntricas. Ahora yo les voy a mostrar el esquema para que vean qué significa membrana concéntrica. Está perforada por poros nucleares. Así como está el citoplasma, también está el nucleoplasma o matriz nuclear, que es el medio interno del núcleo. Y hay alguna estructura, algunas células tienen uno o más, que se llaman nucleolos, ¿sí? Que sería como otra estructura que se encuentra dentro del núcleo. Núcleo y nucleolo no son los mismos, ¿sí? El nucleolo es una estructura que se encuentra dentro del núcleo. Son masas densas, esféricas, y están formados por dos zonas. La parte interna es más fibrosa y contiene ADN. La parte externa de ese nucleolo, que no es lo mismo que núcleo, es granular y contiene ARN y proteínas. ¿Sí? Básicamente entonces tenemos la envoltura nuclear, que sería como la membrana nuclear, lo que está por dentro, que es el nucleoplasma o matriz nuclear, y otra estructura dentro del núcleo que se llama nucleolo, que tiene dos porciones, una parte interna, que es fibrosa o fibrilar, que contiene ADN, y una parte externa de ese nucleolo, que contiene ARN y proteínas, y es granular. La función del nucleolo es la síntesis de ARN ribosómico.
Recuerden que en biología síntesis no es acortar un texto, sino que es elaborar, producir, fabricar, ¿sí? A eso se llama síntesis. Entonces se dice que la función del nucleolo es la síntesis, significa que es tiene la función de producir o fabricar ARN ribosómico que tiene dos subunidades. Dentro de los ARN, como vamos a ver más adelante, existen tres tipos. El ribosómico, que se forma acá en el nucleolo, que tiene una subunidad menor y una subunidad mayor. Ese es el ARN ribosomal o ARN ribosómico. Subunidad menor y subunidad mayor. Después tenemos el otro ARN que se llama de transferencia. Este es un pequeño adelantito porque ya lo desarrollamos. Que tiene como forma de trébol, con mucha imaginación. Transferencia, trébol. Asocien, siempre estudien o traten de entender con cosas asociadas. Transferencia, trébol, ¿sí? Tiene forma de trébol de 4 hojas. Y por último, el ARN mensajero. Este es ARN de transferencia y este es el ARN mensajero. Tiene 3 formas diferentes. El ribosomal, compuesto por 2 subunidades, menor y mayor. El de transferencia, que tiene forma de trébol de 4 hojas. Y el ARN mensajero tiene forma lineal. Entonces ahí en el nucleolo, en esa estructura que está dentro del núcleo, se va a producir el ARN ribosomal, que tiene 2 subunidades, subunidad mayor y subunidad menor. Después tenemos por otro lado la cromatina dentro del núcleo, ¿sí? Que está constituida por ADN y proteínas, aparece durante la interfase, pero cuando la célula entra en división, ella se organiza en estructuras individuales que son los cromosomas. Todas las células van a pasar por un ciclo que se llama ciclo celular. Ese ciclo tiene 2 fases. La primera fase, que es la más larga, se llama interfase. A eso hace alusión la palabra de ahí, interfase. Y la otra es la división, ¿sí? O mitosis en general. Interfase y mitosis. O interfase y división, si quieren. Eso se llama ciclo celular. Todas las células entran en lo que se llama ciclo celular, a excepción de algunas, como las neuronas, por ejemplo. Se han escuchado ya alguna vez decir que las neuronas no se reproducen, ¿sí? Porque las neuronas, bueno, nacemos con la cantidad que nacemos y no llegan hasta cierto punto de madurez y no se reproducen. Lo que van a hacer es generar nuevas red de conexiones, pero no es que va a haber más neuronas, porque son células especiales que no entran en el ciclo celular. Quedan detenidas en un punto que se llama G0, o sea, no se reproducen. Bien, otro de los componentes es la lámina nuclear, que se encuentra por debajo de la membrana interna. Recuerden que dijimos que la membrana nuclear era como doble, ¿sí? O una membrana plegada sobre sí mismo. Por debajo de la capa externa o de la membrana interna se ubica la lámina nuclear, que está formada por filamentos intermedios que son los responsables de la forma nuclear. Estos filamentos intermedios pertenecen a un grupo de estructuras que se llaman citoesqueleto. El prefijo cito significa célula, que sería entonces traducido al español esqueleto de la célula, ¿sí? Que son 3. Los microtúbulos, microfilamentos y los filamentos intermedios. Esos 3
que les acabo de nombrar, microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos, son los elementos que componen el citoesqueleto o el esqueleto de la célula. Cada uno va a tener una función específica. Pero ahora nos interesa esto, que los filamentos intermedios son los que van a formar la lámina nuclear, que es la que se encuentra por debajo de la capa interna, de esa doble capa de la membrana nuclear. Ajá. En el núcleo. Sí. Ahí tenemos lo que yo les contaba. ¿Qué pasó? Bien. Acá tenemos el nucleolo, ¿sí? Esa estructura que es más densa, donde se forma el ARN ribosómico con la subunidad mayor y la menor. ¿Vieron que tiene como una doble capa estos bordes blancos? Esa es una doble capa, o una capa que está plegada sobre sí misma, pero en determinados puntos específicos está perforada. Esos se llaman poros nucleares. Y esta estructura como de entramado acá es la lámina nuclear, ¿sí? Que se encuentra, como lo podemos ver, por debajo de la capa interna de la membrana nuclear. Pegadita a la capa interna de la membrana nuclear está la lámina nuclear formada por filamentos intermedios y es lo que le va a permitir mantener la estructura al núcleo. Claro, es otra estructura. Membrana nuclear es una cosa y lámina nuclear es lo que está por debajo de la capa interna de la membrana nuclear. Ahí tenemos una imagen más con mayor definición. Uy. No tengo que acercarme tanto a la mano porque prometo traer un láser. Esta es la membrana plegada, la que está más cerca de la parte central del nucleoplasma es la membrana interna, ¿sí? Esa parte de ahí. Esta sería la membrana externa. Y la lámina nuclear estaría bien justo por debajo de la membrana interna, ayudándole a mantener la forma del núcleo. Y estas estructuras que dijimos acá que son como huecos, son los poros nucleares. Y acá me sirve esta imagen porque ahora cuando entremos a detallar lo que es el poro nuclear, para que tomen una idea de lo que les quiero decir. Una de las proteínas que forman los poros nucleares se llaman proteínas columnares, ¿sí? Porque tienen forma de columnas. Y son 8 columnas dispuestas como en círculo, formando algo así, ¿sí? Como eso se llama poro nuclear. Cuanto mayor cantidad de poros tiene la superficie de la membrana nuclear, significa que esa célula tiene mucha actividad y por el poro entran y salen diferentes cosas, ¿sí? Ahí tenemos otra imagen, la envoltura nuclear o membrana nuclear, por arriba, el nucleolo, donde se fabrican o sintetizan el ARN ribosomal. La cromatina es esa maraña color roja. Y el complejo del poro, que serían los huequitos que les acabo de explicar, que están formados por varias proteínas que ahora vamos a ver. Entre ellas, las proteínas columnares que les nombré. Haciendo un resumen, entonces, tenemos el núcleo, que algunas células poseen más de un núcleo. Tenemos la membrana nuclear, que vendría a ser como el sinónimo de la membrana plasmática, pero acá es específica del núcleo, membrana nuclear. Por debajo de la membrana nuclear está la lámina nuclear, que está constituida por filamentos intermedios, que yo les conté que es uno de los 3 componentes de lo que se llama citoesqueleto o esqueleto de la célula, y la función principal de acá es mantener la forma del núcleo, ¿sí?
Tenemos la cromatina y tenemos el complejo del poro o poros nucleares. Acá tenemos otra imagen. Allá arriba dice lámina nuclear en color amarillo. Después tenemos la membrana nuclear que está por encima. Lámina nuclear en color amarillo, la membrana nuclear, el poro, la cromatina, que estaría por acá, el nucleolo, y esto es el retículo sarcoplasmático rugoso. Recuerden que la diferencia entre el rugoso y el liso es que el rugoso tiene adheridos en su superficie ribosomas, ¿sí? Y que el rugoso sintetiza proteínas. El retículo endoplasmático rugoso sintetiza o produce proteínas. Sí. Se llama complejo porque está constituido por varias proteínas, no por una sola. Por eso se llama complejo. Sí, 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 sí. Ven acá, porque es un lugar por donde tienen que entrar y salir cosas. Vieron que está cortadita ahí la lámina nuclear y bueno, y la membrana también, porque por ahí entran y salen cosas. Ahí se disponen los poros. Poros nucleares que como están constituidas por más de una proteína se llama complejo del poro. No, 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 no. Eh, ¿Se acuerdan cuando dimos transporte a través de la membrana que dijimos canales iónicos? Esos canales estaban constituidos por proteínas. Bueno, acá es lo mismo. En vez de ser, son proteínas y tienen un nombre particular que se llaman proteínas columnares. Pero aparte de esas proteínas columnares, hay otras proteínas que ahora las vamos a desarrollar. No sé si soy yo o hace callo. Bien. El complejo del poro, entonces, función y estructura. El complejo del poro. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Bueno. El complejo del poro es el encargado de establecer la comunicación entre el interior del núcleo y el citoplasma, ¿sí? La estructura es de forma redondeada, el complejo del poro, y cada poro está constituido por, ahí vamos con la constitución de las diferentes proteínas. Proteínas columnares, que yo les dije que son 8, proteínas de anclaje, proteínas radiales, entonces, mientras ustedes van escribiendo, les recuerdo, el complejo del poro es una perforación, un poro, un huequito en la membrana nuclear. Recuerden que la membrana plasmática no tiene poros. La única que tiene poros es la membrana nuclear. Esos poros o complejo del poro se llama complejo porque está constituido por más de una proteína. En este caso, las proteínas columnares, que son 8, las proteínas de anclaje a la membrana plasmática, ¿sí? Porque no podría estar suelto ese poro, se tiene que agarrar a lo que es la membrana plasmática para no moverse. Las proteínas radiales y las proteínas fibrilares que se prolongan hacia el interior y el exterior del núcleo y las cuales se adosan a las cuales se adosan las nucleoporinas, que son las implicadas en el pasaje de sustancia a través del poro. El transporte núcleo-citoplasma es mediado por una familia de transportadores, receptores, que son llamados importinas y exportinas. Bueno, básicamente entonces el complejo del poro tiene 4 tipos de proteínas diferentes. Las proteínas columnares, las proteínas de anclaje, las proteínas radiales y las proteínas fibrilares. Complejo del poro, 4 tipos diferentes de proteínas, ¿sí?
Estas proteínas fibrilares, esa pequeña descripción que dice ahí, significa que son como los receptores y los que van a permitir el pasaje, ya sea del interior hacia el exterior, o sea, núcleo a citoplasma, o viceversa, citoplasma núcleo, ¿sí? Y está mediado, dice ahí, por unos receptores transportadores que se llaman importinas y exportinas. O sea, que van a sacar o entrar, ¿sí? Importar o exportar. Desde el núcleo hacia el citoplasma o del citoplasma hacia el núcleo. Hasta ahí vamos todos bien, chicos. Son proteínas, proteínas. Acá tenemos un dibujito de lo que es el complejo del poro. Recuerden que yo le dije proteínas columnares, 1, 2, 3, 4, 5, faltarían 3 más, pero acá se cerraría y formaría como un círculo, ¿sí? Estas alargadas son las proteínas columnares. Después tenemos las proteínas de anclaje, que serían estas verdes. Esta sería la membrana nuclear, ¿sí? Y este sería el poro en sí, la membrana, hoy le dije membrana plasmática, pero se adosan o se anclan o se agarran a la membrana nuclear, ¿sí? Recuerden que esa membrana nuclear es una membrana que está plegada sobre sí misma. Y estas son las proteínas de anclaje, las que permiten que el poro no se mueva. Después tenemos las proteínas radiales, que son estos de acá, estas en rojo. No sé si vieron las puertas esas que vos te acercás y se abren y después se cierran. Bueno, más o menos así, a forma de diafragma, vienen a funcionar a estas. Dependiendo de lo que estas acá le digan, que son las proteínas receptoras, ¿sí? Transportadoras, si los va a dejar pasar, este diafragma o esta puerta se va a abrir hacia el interior del núcleo o hacia el exterior. Estas están a ambos lados de la membrana, ¿sí? Y ahí tendríamos las 4 tipos de las proteínas, las columnares, las de anclaje, las proteínas del diafragma o radiales. Esas radiales son las que yo les digo que forman como un diafragma, que sería como la puerta que se abre y que se cierra, un diafragma. Y las proteínas fibrilares son esos tipos de pelitos que están para arriba, que son los receptores que van a examinar y van a permitir o no el pasaje de sustancias hacia el interior o hacia el exterior del núcleo. Ahí tenemos, bueno, otro esquema. Estas son las proteínas columnares, ¿sí? Estos filamentos que serían como los receptores. Acá estarían las proteínas de anclaje, las que van a unir a la membrana nuclear. Y acá en el centro, las radiales, que son las que van a permitir o no el ingreso de las sustancias. Ajá. Son estas proteínas fibrilares, sí, que ahí te dicen que son como receptores y a su vez transportadores, ¿sí? Si lo van a dejar pasar, o sea, primero lo examinan, si está todo bien, los ayudan a pasar, ya sea de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Bien, hasta ahora lo que es el núcleo y membrana nuclear y complejo del poro quedó clarito. ¿Tienen alguna duda? Así seguimos avanzando. ¿Está todo bien, chicos? Bien, vamos ahora con lo que son los ácidos nucleicos. Yo creo que les había preguntado cuáles eran los ácidos nucleicos y ustedes me dijeron, muy bien, esos dos, el ácido nucleico como el ADN y el ARN. Y ADN significa
ácido desoxirribonucleico y el ARN ácido ribonucleico. Los ácidos nucleicos son las moléculas informacionales que controlan los procesos básicos del metabolismo celular, la síntesis de proteínas, la diferenciación celular y la transmisión del patrimonio genético de una célula a sus descendientes y están constituidos por la polimerización de unidades llamadas nucleótidos. ¿Alguien sabe qué significa polimerización? Exacto, supónganse, un mosaico de esto es un ácido, un aminoácido, ¿sí? O en este caso, un nucleótido. Un mosaico es un nucleótido. La polimerización sería toda la fila de los mosaicos, ¿sí? Es uno pegadito con el otro, pegadito con el otro, pegadito. Eso se llama polimerización. Es la adhesión o la unión de diferentes unidades de lo que sea. Y la despolimerización es cuando esa estructura se desarma, ¿sí? Polimerización se arma y despolimerización se desarma. Bien, nucleótido. Todos los nucleótidos presentan tres componentes. Una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada, ¿sí? Cuando uno dice nucleótido, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza son esas tres componentes. Una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Si la pentosa es una desoxirribosa, vamos a estar en presencia de lo que es el ADN. Si la pentosa es la ribosa, se va a tratar del ARN. Ahora, bueno, el grupo fosfato es el mismo en ambos casos y las bases nitrogenadas, que sería el tercer componente, a su vez se clasifican en púricas o purinas, las pueden encontrar como purinas, pero también se puede decir púricas y pirimídicas. Esas son las bases nitrogenadas, que a su vez se dividen en dos, púricas y pirimídicas. Dentro de las púricas tiene dos componentes, que es la adenina, que se simboliza con la letra A mayúscula, y la guanina, que se simboliza con la letra G mayúscula. Esas son las bases púricas o las purinas. Y por el otro lado tenemos las pirimídicas, que es la timina, que se simboliza con la letra T mayúscula, y la citosina, que se va a simbolizar con la letra C mayúscula. Esa primera estructura que yo les dije, A, G, T y C, es para el ADN, ¿sí? Para un nucleótido de ADN. Si el nucleótido tiene en la pentosa tiene una ribosa, dijimos que era una ARN. Y en ese caso, si es una ARN, lo que va a cambiar es la T de la timina. Ahora yo les voy a explicar porque ahora parece como un embrollo, pero es algo muy simple. Si en vez del ADN se trata de un nucleótido de ARN, lo que se va a cambiar es la T de la timina por la U de uracilo, con la U mayúscula, ¿sí? Hagamos un repasito entonces. Un nucleótido tiene tres componentes básicos. Algo que se llama pentosa, a ver, ahí está. La figura central en color verde es la pentosa, ¿sí? Recuerden que penta significa 5. En este caso tiene 5 lados, pero es solamente para asociar, ¿sí? La pentosa, que si era ADN dijimos que se llama la pentosa desoxirribosa. Y si es un ARN, ribosa. Bien. Hasta ahí vamos súper bien. Entonces va a depender que ese nucleótido sea, si es desoxirribosa es ADN y si es ribosa es ARN.
Eso es lo que cambia en cuanto a la pentosa. Después tenemos el grupo fosfato, que es el circulito en color lila, y la base nitrogenada. Esas son las tres estructuras que componen un nucleótido. En cuanto a las bases nitrogenadas, dijimos que se dividen en dos, en las bases púricas o las bases pirimídicas. Y va a estar relacionado con lo que sea, si es ADN o es ARN. ¿Sí? Dijimos, si es ADN, va a tener esas bases, las púricas, adenina y guanina, y las pirimídicas van a ser timina y citosina. Pero si esa pentosa en color verde es la ribosa, es una ARN, y en ese caso se va a cambiar la letra T de timina por la letra U de uracilo. No sé si se entendió, ¿quedó claro? Todo depende si es ADN o ARN. En los dos casos siempre van a estar los tres componentes. La pentosa, el grupo fosfato y las bases nitrogenadas. Y va a depender de qué pentosa se trate, las bases que vamos a encontrar. Si la pentosa es la desoxirribosa, estamos hablando de ADN, el grupo fosfato siempre es el mismo, y las bases nitrogenadas van a ser adenina, guanina, que simbolizan con A y G, y timina y citosina, T y C. Pero si la pentosa es la ribosa, sería un ARN, la base, una de las bases pirimídicas, la T va a ser reemplazada por la letra U. A ver si encuentro algo que les quiero mostrar acá. Bien. A ver cómo les hago para que entiendan. Esta sería una cadena de ADN, que la cadena de ADN es helicoidal, ¿sí? Pero acá está como plana para que la puedan interpretar. Teníamos dentro de las bases púricas y las pirimídicas. Las púricas dijimos que eran adenina y guanina, y las pirimídicas, timina y citosina. Y siempre, 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 de lo siempre, se tiene que complementar, que se llaman bases complementarias, una púrica con una pirimídica, ¿sí? Y siempre se va a unir la adenina con la timina, siempre adenina y timina, y siempre la citosina con la guanina. Esa es la forma de que se unen, no hay otra alternativa, ¿sí? Retomamos entonces, las bases nitrogenadas pueden ser púricas o pirimídicas. Dentro de las púricas dijimos adenina y guanina, y las pirimídicas, citosina y timina. Pero cuando se complementan para formar la cadena de ADN, al complementarse tiene que ir una púrica con una pirimídica. Y siempre se une la adenina con la timina y la citosina con la guanina, ¿sí? Se intercambian. Y en el caso de ser ARN, que no es una doble cadena, sino que es una cadena simple, ¿qué pasaba con la timina? Cambiaba por la U, que es la U de uracilo, ¿sí? Va a ser una sola cadena, y acá en vez de la timina va a tener la letra U. Perdón, estoy transpirando. Bien, ¿se entendió eso de las bases nitrogenadas? ¿Y qué es un nucleótido? ¿Cómo está compuesto? Bien. ¿Sí? No, siguen igual. La única que cambia es la timina por el uracilo, en el caso de ser ARN, ¿sí? El resto queda igualito. Bien, las estructuras. El ADN es una doble cadena helicoidal, antiparalelas. Las bases se encuentran hacia el interior,
Las bases eran las bases nitrogenadas, ¿sí? Adenina, guanina, citosina y timina. Unidas por puentes de hidrógeno y el grupo fosfato hacia afuera. Esa es la estructura del ADN. Y la estructura del ARN, tenemos el ribosómico con dos subunidades, como yo se las dibujé allá, mayor y menor. El transferencia de forma de trébol de 4 hojas. Y el ARN mensajero que tiene forma lineal. Esas son las estructuras, ¿sí? Cómo se ve el ADN y cómo se ve el ARN. ¿Hasta acá va todo bien, chicos? ¿Se va entendiendo? Bueno. ¿Cuáles son las funciones? El ADN almacena la información genética y a su vez contiene las instrucciones necesarias para la formación de otros componentes celulares, como por ejemplo las proteínas y el mismo ARN. Esa es la función del ADN, ¿sí? Mantener la información genética protegida y también ayudar en lo que es la formación de proteínas o síntesis de proteínas y de ARN. Y la función del ARN de cada uno de estos, por ejemplo, el ribosomal, va a intervenir en el proceso de traducción. Todavía no dieron dogma central de la biología ustedes, ¿no? Bueno, el dogma central, a ver, un segundito, perdón que los mareé con... Más o menos quiero explicarles algo. Estos microtúbulos. Era por el otro lado. A ver. Ahí. Esto es como el santo grial de la biología, ¿sí? Es lo más importante de la biología. El dogma central de la biología tiene 3 pasos importantes. El primer paso es la replicación. Tiene 3 formas de nombrarlo. Replicación, síntesis o duplicación del ADN. Ese es el primer paso. Replicación, síntesis o duplicación del ADN. El segundo paso es la transcripción. ¿Qué se transcribe? Ahí es que leímos una de las funciones, es la formación o la síntesis de ARN. Y ocurre en el segundo paso, que es la transcripción. Y el último paso es la traducción junto con los 3 ARN, digamos, el ribosómico, el de transferencia y el mensajero. Los 3 van a intervenir para formar o sintetizar lo que son las proteínas, ¿sí? Por eso se llama dogma central. El primero, replicación, pero también se puede llamar síntesis o duplicación del ADN. El segundo paso es la transcripción, que de una hebra de ADN vamos a obtener una hebra de ARN, el segundo paso. Y por último, la traducción, donde intervienen los 3 tipos de ARN, el ribosomal, el transferencia y el mensajero, para formar una proteína. Eso después lo van a desarrollar con Sonia, pero es para que tengan una idea de lo que les estaba hablando hoy, ¿sí? Este Power yo ya se lo pasé a Sonia, así que lo va a subir al campus y los va a tener ahí, lo van a tener ustedes para poder ver. Bien, dijimos el ARN ribosomal interviene en el proceso de traducción, que es el último paso. El ARN de transferencia transfiere las moléculas de aminoácidos a los ribosomas para incorporarlos a las proteínas. Y el último, el ARN mensajero, determina el orden en el que se unirán los aminoácidos. Esa AA significa aminoácido, para que
por ahí, si lo ven, sepan que AA significa aminoácido. El aminoácido es la unidad, la unidad o la porción más chiquita de una proteína, ¿sí? Vuelvo al ejemplo de los mosaicos. Un mosaico sería un aminoácido y una fila de mosaicos sería una proteína. Esa proteína, en general, cada unidad que lo compone se llama aminoácido. ¿Alguien preguntó algo? ¿Estamos bien? Sí. Que los aminoácidos son las unidades que forman las proteínas, ¿sí? Les decía que acá, siguiendo el ejemplo del piso, cada uno de los mosaicos sería un aminoácido y cada columna sería una proteína, ¿sí? Entonces, el aminoácido es la unidad que va a formar la proteína. Cuando un aminoácido se polimeriza, se une con otro aminoácido y se polimeriza con otro aminoácido y así, va a formar la proteína, ¿sí? Es la unión de varios aminoácidos la que va a formar la proteína. Bueno, conceptos claves que ustedes tienen que poder manejar. Aminoácido es la unidad estructural de la proteína, es lo que les acabo de explicar. El nucleótido, dijimos que está constituido por 3 elementos, una pentosa que puede variar entre 2 posibilidades, o es desoxirribosa o es ribosa. El grupo fosfato siempre es el mismo y la base nitrogenada también va a depender si es ADN, va a tener adenina, guanina, citosina y timina, pero si es ARN, la timina se va a cambiar por el uracilo. Y una pregunta para pensar. Si se tienen que complementar las bases, ¿la adenina con quién se... Ajá. Y en el ARN, adenina, uracilo, entonces sería la base complementaria, ¿sí? En el ARN. Bien. El codón se llama codón a un triplete de nucleótidos, o sea, 3 nucleótidos. Recuerden que el nucleótido tenía 3 componentes, serían 3 veces esos componentes, ¿sí? 3 nucleótidos, triplete de nucleótidos. Ese triplete de nucleótidos va a producir o fabricar, va a ayudar a fabricar un aminoácido. Ese aminoácido es la unidad de la proteína, ¿sí? Está todo como un proceso encadenado. Después, nosotros, la especie humana, tenemos 64 codones en total. De esos 64 codones, 61 van a codificar o van a servir para producir aminoácidos. De los 64 codones, 61 van a servir para producir aminoácidos, que dijimos que es la unidad estructural de la proteína. Y los otros 3 que faltan son de codones de terminación, porque así como comienza el proceso de formación con el primer aminoácido, háganse de cuenta que estamos fabricando un collar de perlas. Cada perla es un aminoácido, ¿sí? Donde van a intervenir los 3 ARN, el ribosomal, el de transferencia y el mensajero. Cada perla que trae el de transferencia va a empezar a formar el collar, pero en algún momento lo tenemos que cortar, no podemos hacer un super collar de no sé cuántos kilómetros. Esas señales de corte va a estar dada por 3 de los 64 codones, ¿sí? De esos 64 codones, 61 van a colaborar para producir aminoácidos que van a formar las proteínas. Pero va a haber 3 de esos 64 que van a ser señales de corte, es decir, hasta acá se fabrica esta proteína. ¿Se entendió eso? Bien. 64 entonces van a ayudar para codificar o para producir aminoácidos, que son las unidades de las proteínas, y 3 codones de esos 64
van a ser de terminación. Otros conceptos que tienen que tener presente es qué es una enzima. Todas las enzimas son proteínas, ¿sí? Y las enzimas son sustancias que aceleran un proceso metabólico. Esto yo ya se los había nombrado. Si un proceso tiene que durar 48 horas, gracias a la acción de las enzimas se puede resolver en minutos o en pocas horas, ¿sí? Aceleran los procesos. Esa es la función de las enzimas, que son proteínas. Acá vemos lo que dijimos del dogma central de la biología, la duplicación, que también les dije que puede ser síntesis o duplicación del ADN, que es una copia exacta de ADN en dos moléculas hijas. Esto, por el momento, por ahí cópienlo, pero básicamente es de una molécula de ADN obtener otra molécula de ADN, ¿sí? El ADN, déjenme un segundito, ¿para qué lado estaba ahí? La duplicación, síntesis de ADN, tenemos las barras antiparalelas que se llaman, y todas tienen una parte que es el punto 3 por un extremo y el otro extremo el 5, ¿sí? Si ustedes siguen la línea, acá tenemos el extremo 3, chiqui, 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 y extremo 5. Y como son antiparalelas, si acá tenemos un 3, acá va a haber un 5 y viceversa, ¿sí? En el otro extremo, si acá hay un 3, acá va a haber un 5. Eso significa antiparalelas. Y como vemos acá, las bases complementarias, al ser ADN, tenemos la adenina, que se va a combinar con una timina, y la guanina con la citosina, ¿sí? No sé qué es lo que le quería explicar. Bueno, y en el caso de ser ARN, no son doble, no es doble la cadena, sino que es una cadena simple y va a cambiar la timina por el uracilo. Estábamos hablando algo de... Ajá. Duplicación, síntesis del ADN. Eso, que de esas dos cadenas que yo le mostré, se llama, o suelen decirse, cadena vieja y cadena nueva. Cuando en un momento este ADN se va a duplicar, que también hay un que se llama complejo de duplicación del ADN. Recuerden que cuando es complejo es porque interviene más de un elemento. El complejo de duplicación va a intervenir varias proteínas para poder obtener otra hebra de ADN. Cuando el ADN se está formando, hay una de las proteínas que va a ir cortando todas estas, las bases, sí las va a ir separando, y a su vez otra proteína, supónganse esta se va para allá y esta se viene para acá, en este lado está la cadena vieja, y de este otro lado también va a haber una cadena vieja, y del lado que se corta se va a empezar a formar una cadena nueva. Por eso, al duplicarse el ADN, se dice que tiene una hebra vieja y una hebra nueva. Cada una de esas dos partes que se separan, ¿sí? A eso me refería acá con la duplicación del ADN, que es la copia exacta del ADN en dos moléculas. Y cada una de esas moléculas nuevas va a conservar una hebra vieja o hebra molde y una hebra nueva. Después tenemos la transcripción del ADN, que sería la segunda etapa, y es la obtención de una molécula de ARN a partir de una molécula de ADN. No se va a generar una doble molécula de ADN, sino que una sola hebra de ARN. Recuerden que el ADN es una doble cadena helicoidal
y el ARN es una sola cadena simple, que también tiene adenina, guanina, citosina y en vez de la timina tienen uracilo. Y por último, el último paso del dogma central de la biología es la traducción del ARN, que es el proceso donde van a intervenir los tres tipos de ARN, el ribosomal, el de transferencia y el mensajero, para poder formar una proteína. Ahí tenemos un esquema más o menos de qué sería el dogma central de la biología. Duplicación, síntesis o replicación del ADN. Esas tres formas de nombrarlo son sinónimos. Y es obtener otra molécula de ADN a partir de una molécula molde. ¿Sí? Es como que hacen una clonación, por así decirlo, a alguien parecido a nosotros. Ahí se duplica, se replica o se sintetiza otro ADN. El segundo paso es la transcripción, donde a partir de una molécula de ADN se obtiene una molécula de ARN, que sería esa fibra en color verde, sería la molécula de ARN, que es una molécula simple, no tiene una doble cadena, es una molécula simple. Y por último, el último paso del dogma central es la traducción, donde intervienen los tres tipos de ARN. Ahí tenemos el ribosomal, vieron que tiene como una bolita más gordita y una más chiquita, esa sería la subunidad menor y la subunidad mayor. El ARN mensajero y el de transferencia, ¿sí? Serían los tres ARNs que van a intervenir en la síntesis o producción de la proteína. Ahí tenemos una cadena desdoblada para que vean cómo se asocian las bases nitrogenadas. Esto es una forma química más compleja, prefiero esta. Bueno, este tema yo no lo tengo que desarrollar, lo va a desarrollar Sonia, pero quería darles un poquito de cómo está constituida la cromatina, que es una sustancia súper importante. Recuerden que la cromatina la vamos a encontrar en el núcleo, ¿sí? La cromatina puede ser clasificada de dos formas, en heterocromatina y eucromatina. Así se clasifica en general la cromatina, heterocromatina y eucromatina. Eucromatina y heterocromatina. A su vez, la heterocromatina se va a clasificar en dos, en heterocromatina constitutiva y heterocromatina facultativa. Hagan como un cuadrito sinóptico, cromatina, heterocromatina y eucromatina. Y dentro de la heterocromatina, a su vez, se divide en dos, heterocromatina constitutiva y heterocromatina facultativa. Bien, cuadro sinóptico entonces, cromatina. Se divide en dos, heterocromatina y eucromatina. Y dentro de la heterocromatina, vuelvan a sacar dos flechitas, heterocromatina constitutiva y heterocromatina facultativa. Vamos a desarrollar ahora entonces la heterocromatina. La heterocromatina describe la porción de la cromatina que aparece condensada en el núcleo en interfase. Recuerde que cuando dice interfase, hace alusión al ciclo celular, que toda célula pasa por dos etapas, interfase, que a su vez tiene varias fases, y la división. Bueno, esto impide que el ADN contenido en ella pueda ser transcripto, es decir, copiado en un ARN mensajero. Eso es la heterocromatina en general. Dentro de la heterocromatina dijimos la heterocromatina constitutiva, que es la porción permanentemente condensada de la cromatina en todas las células de un mismo organismo. ¿Sí? Condensada, supónganse que agarran
un ovillo de lana, lo desenrollan todo, se hace todo un enredo, a eso se llama condensado, ¿sí? Es imposible de encontrarle la punta para poder tejer, supónganse. Entonces, esa es la heterocromatina constitutiva, que es la porción que está permanentemente condensada, imposible de copiarse, ¿sí? En todas las células de un mismo organismo. Después tenemos la heterocromatina facultativa, que es la parte de la heterocromatina que en un mismo organismo se presenta condensado y en otras partes no. Es decir, que puede ser copiado o transcripto, ¿sí? Es esa heterocromatina que a veces en algunas partes del cuerpo está condensada y en otras no. Un ejemplo de la heterocromatina facultativa es lo que se conoce con el nombre de corpúsculo de Barr, y es la condensación de uno de los cromosomas X de las hembras. Bueno, ahora después vamos a ver XXXY, que significa de quién es. Bien. Y luego tenemos la eucromatina, que es la porción que está, por así decirlo, ovillada ordenadamente. La porción de la activa de la cromatina que puede ser transcripta, es decir, copiada. Y es la más abundante. De la cromatina, la más abundante es la eucromatina, ¿sí? Es la porción que se puede copiar. Eso para que lo tengan presente. Dijimos cromatina, heterocromatina y eucromatina. La heterocromatina es la que está condensada, que a su vez se divide en constitutiva, que es la que siempre está condensada, y la facultativa es la que a veces está condensada en algunas partes y otras no. La eucromatina es la porción de la cromatina que sí puede ser transcripta o copiada para obtener un ARN mensajero. No. Solamente la eucromatina. La eucromatina es la parte que a nosotros nos va a servir para poder obtener un ARN mensajero. Y es la más abundante, ¿sí? Después tenemos lo que es el ADN y los cromosomas. Una molécula de ADN es igual a un cromosoma, ¿sí? La especie humana tiene 46 cromosomas, que por su similitud se agrupan en 23 pares. Si uno cuenta 23 pares, en total son 46 moléculas de ADN o 46 cromosomas, ¿sí? En estas parejas, cada uno de estos cromosomas proviene uno del padre y otro de la madre. Por lo tanto, cuando hablamos de cromatina, estamos hablando de cromosomas de las 46 moléculas de ADN que posee el núcleo celular. Esto, lo que tienen que quedarse con esto, que en total la especie humana tiene 46 cromosomas que se asocian en pares, ¿sí? Y de estos cromosomas, uno proviene de la madre y otro del padre. Entonces tenemos 46 moléculas de ADN que posee el núcleo celular. Número de cromosomas. De los 23 pares, o sea, de los 46 cromosomas, de esos 23 pares de nuestra especie, 22 corresponden a células somáticas, es decir, a las células de cualquier parte del cuerpo, ¿sí? De todos los tejidos del cuerpo. Y un par de esos 23 pares corresponden a células sexuales, es decir, al óvulo y el espermatozoides. Lo limpio entonces, dijimos que la especie humana tiene 46 cromosomas, moléculas de ADN, que podrían decirse tranquilamente que son cromosomas. De esos cromosomas, la mitad es la información que aporta el papá y la otra mitad la mamá. Y por su similitud, a esos 46 moléculas de ADN se las asocia en pares de cromosomas, y de esos pares, 22
corresponden a las células de todos los tejidos del cuerpo, ¿sí? Información de todos los tejidos del cuerpo van a estar contenidas en 22 de esos pares. Y el otro par, el par 23, es el que guarda la información de las células sexuales, es decir, espermatozoides y óvulos, ¿sí? En general, cuando las células se dividen, puede hacerlo de dos formas diferentes, dependiendo si es una célula somática o una célula sexual. Todas las células somáticas, es decir, todas las células de todos los tejidos del cuerpo, excepto las sexuales no, se dividen por mitosis, ¿sí? Todas las células somáticas, es decir, de todos los tejidos del cuerpo, se dividen por mitosis. Y solamente las células sexuales, que son el óvulo y el espermatozoide, se van a dividir por meiosis. Mitosis, células somáticas, es decir, todos los tejidos. Y meiosis, solamente células sexuales, óvulo y espermatozoides. En este par sexual está representado por los cromosomas XX para las mujeres y el XY para el varón. Eso es la forma de representar lo femenino y lo masculino. XX la mujer, XY o Y para el hombre. Quedó más o menos claro de las 46 moléculas que se asocian en 23 pares, de los cuales 22 van a contener información de los tejidos y un par, el par 23, es para la parte de las células sexuales. Vamos a ver qué es el gen, el genoma y el código genético. El gen es una porción o segmento funcional, o sea, un pedacito de ADN que tiene información, ¿sí? Es importante porque tiene información y ese pedacito o segmento de ADN va a ayudar a codificar una proteína, ¿sí? Eso es un gen, es una porción o segmento funcional de ADN que codifica para una proteína. El genoma es el conjunto de genes y la disposición de los mismos en una célula, ¿sí? Recuerden, si quieren pensarlo así, el gen es la unidad y el genoma es el conjunto de genes, ¿sí? ¿Y qué disposición en qué posición van a estar cada uno de estos genes en una célula? Y el código genético es el conjunto de reglas que define cómo traducir una secuencia de nucleótidos en el ARN a una secuencia de aminoácidos en una proteína. Esto quiere decir, básicamente, sería como la receta que te dice, bueno, para hacer pan necesitamos 1 kilo de harina, medio kilo de grasa, o sea, es el que tiene la receta, ¿sí? Es el conjunto de reglas o la receta que va a definir cómo se traduce una secuencia de nucleótidos. Recuerden que el nucleótido era la base nitrogenada, la pentosa y el grupo fosfato, y que se movían en lo que llaman tripletes, ¿sí? O codones. El codón es un triplete de nucleótidos. Bueno, entonces se define como las reglas que van a traducir una secuencia de nucleótidos en el ARN a una secuencia de aminoácidos en una proteína. Bueno, esto ya lo vimos. Acá en la base vemos en ese color dorado o amarillito el ADN con doble hélice y las bases nitrogenadas están hacia el interior. Estas doble hélices se van a enrollar sobre unas estructuras que están en color azul ahí, que se llaman proteínas histónicas y proteínas no histónicas, ¿sí? Supónganse que el ADN es un hilo y las proteínas histónicas y las no histónicas serían como, no me sale la palabra ahora, el cosito blanco donde se enrolla el carrete de hilo, el carretel,
serían las proteínas histónicas y las no histónicas. Y el ADN sería el hilo, ¿sí? Bueno, eso sería un cromosoma. Y tenemos, bueno, muchísimos. Las partes, como las orejitas, se llaman alelos y el centrómero es la parte central donde se unen los cuatro alelos. Pero eso lo van a desarrollar en otra clase cuando den el dogma central de la biología. Bueno, hasta acá todo bien, se entendió, dudas, preguntas, todo bien. Bueno, si quieren preguntarme algo después, yo me quedo un ratito, se acercan. Ya saben, chicos, por favor, cualquier cosita que no entiendan, si por ahí les da vergüenza preguntarme en grupo, se acercan a mí. Nosotros queremos que ustedes aprendan, ¿sí? Por favor. Que tengan buena semana, chicos. Chao, profe.
Chao.